Bueno, bienvenidos al que va a ser el primer podcast de CTMA. Veo muchas risas, pero también veo sufrimiento. ¿Por qué veo sufrimiento? Porque una de vuestras primeras palabras hoy ha sido: hoy lunes, primera hora, quiero morirme. María, ¿por qué? Muchos exámenes. Muchos exámenes. Bueno, yo intuyo, porque yo he dicho que bien, que todo bien. Que todo bien, es verdad. O sea, el resultado de estos no cambiará tu actitud positiva frente a lo que te tiene que devenir la vida. Muy bien. ¿Y tú, Alba? ¿Tú también ves negro el futuro? Sí. ¿Cómo le fue a Mu? Sí, ojalá. Ojalá. Fuera mía, sí. Tú quieres el hundimiento. Sí. Tú quieres estar bajo el agua. Correcto. Poco queda. Bueno, chicas, ¿qué me vais a explicar hoy? Pues, no, el continente. Es importante tener un micrófono delante Vale, cuando yo se sí quiera que- hablar. Mira, te lo explico. Pues Mu era un continente legendario parecido a la Atlántida o a Lemuria, que pues estaría ubicado allí por el Océano Pacífico, entre América y Asia. Y sería como así como la cuna de la civilización actual que conocemos hoy en día. Entonces, pues eso. Y un hombre que era escritor y viajero, así que tenía mucho dinero, que se llama James Churchward, pues tuvo la hipótesis así, no sé por qué un día, bueno, pues de que los en plan refugiados de Mu, que sería este continente que se habría hundido, pero de eso ya hablaremos más tarde, se podrían haber expandido alrededor del mundo y habrían formado civilizaciones que conocemos todo el mundo, como las de Egipto o Mesoamérica. Porque entonces, María, ¿a qué edad nos tenemos que remontar para ubicar a Mu en el mapa, en la existencia de nuestro mundo? 100.000 años atrás. 100.000 años. ¿Y cómo lo supo este hombre? Lo intuyo. Lo intuyó. Un día se levantó, se puso ahí a preparar sus Choco Crispies y dijo: fíjate, aquí tuvo que haber un continente hace 100.000 años. Sí. ¿Y en qué se basó para deducir su existencia? A ver, yo te explico. Explícame, por Ese favor. hombre era un oficial británico que estaba de exploración en la India. Bien, Entonces un día fue a un templo hindú y siglo XIX, entiendo. Sí, y se hizo amigo de un sacerdote. Y el sacerdote le dijo: ay, tenemos aquí unas pastillas de barro obligadas. Pastillas de barro. Que sí, unas tabletas. Ah, tablillas de barro, es diferente. Pastillas de barro... Bueno, Lo ponía en Google. hay gente para todo. Bueno. Y entonces le dijo: no, es que fíjate, los sacerdotes las han olvidado aquí, vaya mierda, no sé qué. Y entonces juntos se hicieron amigos y las intentaron descifrar. ¿En base a qué conocimientos previos tenían como para saber interpretar esas letras? Ah, esa es la cosa. Todo invent. De momento me suena un poco todo invent. Y dijeron pues que nada, que ponía que ahí había habido una civilización que había nacido, había florecido ahí todo bien y de repente se había destruido. De repente, porque sí. Sí. ¿Por qué? Por la No, maldad que lleva el hombre en las dentro. pastillas, no, en las tabletas de fan aún no lo ponía. No lo ponía. No lo ponía. Quedaba por publicarse todavía esa segunda entrega de las increíbles tablillas de fango. Sí. Vale. ¿Y se llegó a publicar? Sí. Alba, así es, ¿se llegaron a publicar? Sí. ¿Y qué ponía en esa segunda tablilla? ¿Qué se contaba? A ver, yo te explico, porque ¿qué segunda tablilla? Aquí hay un poquito de contexto. ¿vale? Vamos a ver. Pues este hombre, cuando descubrió esto que ha dicho María, de que pues eso, las tablillas de fango, las pastillas, como lo quieras llamar, pues dijo, era rico, ¿vale? Entonces dijo, vale, pues voy a viajar por el mundo y a ver si encuentro otra prueba así que confirme mi hipótesis así de la civilización y del continente este. Pero el mundo es muy grande. Pues y fue por Asia, por Birmania, por América Central, por las islas del Pacífico, por Australia, un montón de sitios. Qué envidia. Entonces, llegó a Centroamérica y ahí pues se enteró de que había un hombre que se llama William Niven, que era arquitecto y durante unas excavaciones así en México descubrió unas ruinas que tenían pues edificios en ruinas, que eso no importa, y unas tablillas o pastillas, como le quieras llamar, de fango. También, fíjate tú qué coincidencia, Sí, ¿eh? y según, En rincones tan separados del planeta. y Pastillas según de fango. Este hombre, el Churchward, pues eran los mismos rótulos que las tablillas de fango que había Las encontrado mismas él grafías. en la India, sí. Entonces, pues estos dos hombres se pusieron a investigar, no sé qué, y tampoco, en plan, sin ningún fundamento, porque realmente ellos no sabían antes de eso, si no habían encontrado nunca esas grafías, pues tampoco las sabían leer. No había una Tuvieron interpretación. Un montón de años, igual que antes había estado más de 10 años para
saber qué ponían las otras, pues aquí estuvieron otros 5 años más para saber que al final sí que eran las mismas grafías y hablaba también del continente de Mu. Y por lo tanto se confirmaba la hipótesis de que los refugiados de Mu, cuando se hundió el continente, se habrían expandido por todo el mundo, llegando a sitios como India o México, que están separados. Bueno, porque estaba en el Pacífico, ¿no? ¿Y cómo es posible? ¿Hay algún tipo de explicación geológica o existe, más allá de las tablillas de fango, que no pastillas, algún tipo de evidencia arqueológica, tal vez, de que existiera un continente que, por cierto, era muy grande, era pequeño? ¿Cómo era esa Era isla? muy grande. En medio del Pacífico. Sí, muy grande. Muy grande, pero ya no está. No, Pero tenía mucha gente. sí, Y esa gente está por el mundo. sí. Todos somos descendientes de... 64 millones de personas. 64 millones de personas. Pues casi 20 más que en España. Eso es terrible. Sí. Y todos somos descendientes. ¿Cómo se llama el gentilicio de los de Mu? Mu. Murianos. Murcianos. ¿Cómo los llamaríais? Inventároslo vosotros. Vacas. Los vaquenses. Vacas. ¿Había muchas vacas en Asia en aquel momento? No, ¿No? No lo ¿Cómo lo sé. sabes? no lo sé. Tienes que tener siempre argumentos para defender tus Bueno, opciones. Pues no, porque Ahí. la cocina asiática Sí. siempre ha sido con pescado. Con más pescado que carne. Si hubiese Asia es muy grande. Cállate. Si hubiese muchas vacas, pues no se conocería Asia con una gastronomía de pescado. De pescado, claro. Y tú sabes que el sushi, eso que ahora está tan de moda en los restaurantes japoneses, que se pone ahí con el salmoncito, que si el atún... Tú sabes que el atún y el salmón se tiene que conservar durante aproximadamente 48 horas a menos 15 grados para matar posibles parásitos como el anisaki. Es que no me gusta el pescado. ¿Tú crees que hace 200 años se podían tener esas condiciones como para poder conservar el pescado a menos 15 grados? No, pues se morían todos. Se morían todos. O no existía el sushi. El sushi es un invento moderno. Hasta que no Vaya. existían los Qué pena. congeladores, entonces el pescado no. ¿Por qué? Porque existen de antes el sushi. Pero recién pescadito, entonces la gente sucumbía Ah, al eso es otra anisakis. cosa, pero mucha gente por eso duraba un poco. ¿Y por qué sucumbieron y duraron poco los de Mu? Porque se hundió el continente. ¿Y por qué se hundió? Se supone que se hundió. ¿Por qué se hundió? Pues que, mira, de repente en los Yo miro. rótulos dice que, pues, como lo En los explicaban rótulos. sí, como lo explicaban los de Mu, en las tablillas de Tatefango, pues dicen que era como una especie de castigo divino, porque ellos tampoco les sabrían explicar una explicación, en plan, vale, la civilización podía ser muy avanzada en otros aspectos o lo que tú quieras, pero saber de placas tectónicas como que no sabía mucho, entonces dijeron que pues podría ser como un castigo. ¿Qué placa tectónica hay en el medio del Pacífico? Pues la del Atlántico, o sea, la de América, o sea, no, espérate, la de Eurasia, En medio del Pacífico. en medio del Pacífico, pero es que En medio del Pacífico nos encontramos con... es que hay muchas ahí. Hay muchas, como por La del ejemplo... Pacífico. Como por ejemplo la del Pacífico propiamente y alguna Pero, más. pues, cerca hay muchas. Cerca hay muchas. ¿Cómo se llamaba esa zona? Porque por América hay un montón. ¿Cómo se llama Hay esa Nazca, zona Anillo que de estaba rodeada por anillo de límite, fuego. el anillo de fuego del Del Pacífico? Pacífico. ¿Y Mu estaría encima del anillo del fuego? Me gustaría, sí, bueno, encima, alrededor. Alrededor. Sí, en plan, el anillo es un anillo, pues en medio se supone que estaría ahí. ¿Tenéis una presentación ahí detrás? Sí. ¿Dónde estaría ubicado más o menos el continente perdido de Mu? Porque estamos hablando de continente, Mira, ahí lo tienes. eso es muy grande, es demasiado grande. Sí. Tengo miedo. La verdad, es que ahí vivían 64 millones de personas, Alex. Pues, ¿dónde quieres que esté? Mira, en Ponape después hablaremos de esta localización porque hablaremos de otras ruinas que también se están sumergiendo a día de hoy. ¿No es así? Tienes que decir, sí. Correcto. Mira, ¿Estos esta son las era pastillas de la pastilla. fango? Sí. Bueno, no, esta realmente no. ¿Por qué? Porque hemos puesto una foto para que tú te hagas una idea, pero realmente no hay fotos. No hay fotos. No hay fotos y eso nos indica que a lo mejor es un poco mentira todo. Vale. Porque después hay un montón de pruebas, ¿eh? De que ¿De qué es mentira? nosotras tenemos nuestras sospechas de que es mentira. ¿A que sí, María? Sí. Como por ejemplo, ¿qué evidencias tenéis? Pues, por ejemplo, el Chuchwar, Que era el hombre este, ¿no? Que estaba aquí. te voy a poner un ejemplo. Decía, pues, que... Mu tiene lamento. Como nosotras esta semana. Bien, que las islas del Pacífico eran restos de Mu, claro. pero no, porque son hotspots. Como por ejemplo, Hawái, correcto. ¿Y qué otra isla hay en el Pacífico que sea un hotspot? Ponape.
Vale. Yo ahora no lo tengo presente. pero Tongatapu. ¿Cómo? Tongatapu. Tongatapu. En el archipiélago de Tonga. Tonga. Bien. Tapu Koko. Tapu Fini. Que existe, ¿eh? ¿Cómo Inculto. es? ¿Cómo es el otro? Tapu Bulu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alola. Alola tú. Continúa. ¿De qué? De lo que tú quieras. Las tabletes habían sigut llegidas com a lletres del alfabeto español. Ah, encima era en español. A ver, Era en inglés en la India y en Latinoamérica aún, pero estaba en español de hace 100.000 años. espérate. A ver. Pues que el primero en intentar leer las tabletas no fue Churchward, fue el abad Brasseur que lo intentó con un alfabeto que hizo el conqueridor. ¿Al Diego de conqueridor? Landa. Sí, Diego de Landa. Vale. Y entonces, ¿qué pasaba con estas letras? Pues que son como las letras egipcias o las japonesas. Es decir, estamos hablando de ideogramas, de jeroglíficos, de símbolos que de por sí aportan un significado. Que tienen un valor fonético. Sí. Pero él no hizo esto. Él cogió cada símbolo y le atribuyó una letra del alfabeto español. Porque sí, el alfabeto Sí. español, que es lo que viene siendo el alfabeto indoarábigo. Sí. Bien. Y bueno, pues ya está. Ahí vio que, bueno, que había existido un continente llamado Mu y Ujú. no sé qué más vio. Esquizofrenia. Yo creo que se comió unas setas. Se comió unas de allí. setas Sí, ahí al lado del monasterio. sí. Mu, yo lo que tenía presente de Mu es que los primeros emperadores mitológicos del Japón tenían como apellido de su linaje el apellido Mu. Mu, Japón, estaríamos hablando de una región muy próxima. Puede que Japón estuviera fundado por, que por cierto es la primera nación reconocida del mundo, así a nivel de constructo social. Estamos hablando de los descendientes de aquel continente que se hundió, que viajaron y llegaron a Japón y fundaron la nación del sol naciente. Tú me estás diciendo que no, en todo momento. No puede ser. ¿Por qué? Joder, porque hay un montón de Porque, cosas a ver, que no. quiero saberlas. Para empezar, ¿eh? Yo, esto de Mu, Sí. de la dinastía, lo busqué yo y no tenía que ver. ¿Por qué? Porque, para empezar, el continente Mu está desmentido científicamente. Está ¿Por qué? desmentido. Porque, mira, la teoría de tectónica de placas, que ya está confirmada ¿Quién la inventó? desde hace un montón, desde de la década de 1970, Sí, pues... sí, con la dice- teoría de la expansión oceánica. Sí, pues dice que hay unas rocas que se llaman las rocas Ciales en catalán, que flotan por encima de las Avenc, que son más pesadas. Y esto pues pasaría, o sea, con los continentes, que Mu estaría flotando, ¿no? De la misma manera que un bloque de hielo flota por encima del agua. Y no tendría ningún sentido que un bloque de hielo se hunda por debajo del agua, que no tiene sentido. Pues eso se supone que es lo que pasó con Mu. Y además que no dejó ningún rastro. Entonces, pues, que no, en plan, teoría, vamos, de nefasta. O sea que nunca existió. Y después hay más, porque... Pero sí que existieron estos apellidos de Mu. Mu, sí, Antes de que pero este no tenía cura... relación con el continente, porque no existió el continente, por estos hechos científicos que te digo. Y hay más hechos científicos. La ciencia predomina por encima de casualidades como de que Mu sea una dinastía y sea el supuesto... Me parece espectacular y perfecto. Y Muy bien. además de que cuando el Churchward y bueno, el abad Brasseur ya vieron lo de Mu y no sé qué, la dinastía esa ya había existido. O sea que a lo mejor en plan, podrían haber sido ellos los que lo relacionaron y pusieron Mu. O bueno, que simplemente eran tontos y lo leyeron. Vieron que ponía MU, así una cosa que se parecía, y dijeron Las Mu. vacas. Sí, La dinastía de las vacas. sí, sí. Esto de un continente que desaparece debido a un castigo divino, y ese castigo divino consiste en una inundación, en una crecida de las aguas, y que azota precisamente a una civilización que era quizás la más avanzada o de las más avanzadas de su zona, me recuerda mucho al mito de la Atlántida y a otros parecidos. María, ¿me podrías hacer un breve resumen de esto? Del mito del diluvio universal. Por ejemplo. Pues que había una civilización, ¿Dónde? no se sabe. No se sabe. A ver, es que hay muchos mitos del diluvio universal. O sea, Es un monomito, es un monomito. repartido por todo el mundo. Ujú. ¿Dónde, por ejemplo, encontraríamos evidencias de que algo así ha podido suceder? ¿Dónde? ¿Evidencias? Sí, hemos visto unas cuantas. En Yonaguni. En Yonaguni, por ejemplo, también Japón. Sí. ¿Tú cuando piensas en Yonaguni, en qué piensas? Yo te compro un Benchi. Gucci, Yo te Benchi. compro un Benji.
¿Has dicho eso? Sí. ¿Qué piensas cuando piensas en Yonaguni? Explícale a la gente qué es Yonaguni. Una canción de Bad Bunny. Sí. Me voy a ahorrar el calificativo, pero por favor, ilústranos. ¿Qué es? A ver, Yonaguni, antes de la canción de Bad Bunny. Por supuesto. Sí. No fue el inventor. No. Son, bueno, unas ruinas que hay. Bueno, ruinas. Hay dos teorías. Está la gente que piensa que eso lo hicieron los humanos y está la gente que piensa que eso lo hizo la naturaleza. Pues. ¿Y qué nos encontramos como para ver ese dilema de si fue construido de forma artificial o natural? ¿En qué consisten esas ruinas? A ver, son como unas escaleras y es que... poco Son más. escaleras. Las gradas del Insti. Las gradas del Insti. ¿Dónde? Debajo del mar. Debajo del mar. Sí. ¿Y eso qué? ¿Qué conclusión se ha sacado? A ver, la cosa es que tú ves fotos y parece pues como ángulos de 90 grados perfectos. sea, algo artificial. Le quitas el moho por encima. El moho. El moho subacuático. Musgo. Las alguillas, los microorganismos, esas cosas. Y no es tan perfecto. No es tan perfecto. Entonces la gente sostiene que, por ejemplo, esas escaleras las podían haber hecho pues el mar con las olas, mientras subía el nivel del mar, pues iban haciendo escaleritas. Las terrazas fluviales. Terrasses fluvials. Terrasses d'acumulació. Porque las fluviales es lo que se encuentra en los cañones, cuando hay una bajada al nivel del mar, que el río va excavando y crea diferentes alturas a banda y banda del río, de forma simétrica, que son las terrasas fluviales. Me sirve, muy bien. Pero el mito de la Atlántida, ¿dónde lo encontraríamos? Si se llama Atlántida es por algo, ¿por qué? ¿Dónde estaría ubicada? Atlántida. En el océano. Índico, no. ¿Dónde? Atlántico. Atlántico, ¿por qué? ¿Qué se sabe? ¿Quién lo propuso, la existencia? Platón. Platón. Platón, recordemos que era el seudónimo. ¿Qué quería decir? ¿Os acordáis? Fuerte. Mamadísimo, ancho de espaldas. En realidad se llamaba Aristócles. Se llamaba. ¿Y qué? ¿Y qué dijo este hombre? Pues que había una sociedad muy avanzada que eran descendientes de Poseidón. Claro que sí. Sí, y pues que, pues nada, eran súper avanzados, eran buenos todos. ¿Qué pasa? Manejaban bien el tridente. No, ¿No? no dijo eso. Pues que se fueron cruzando con humanos. Hicieron ahí un poquito... No voy a decir la palabra, pero sí, correcto. Sí, y entonces moralmente se pervirtieron. Por cruzarse con humanos. Sí. Porque somos una especie lamentable. Somos Y lamentables. despreciable. Así Sí. estamos. Y ya está, y Dios dijo a tomar por culo. Y los castigó. Sí, ¿Y cómo los castigó? agua. Agua. Sí, agua. Agua, ¿cómo? ¿Les envenenó el agua o...? No. Diluvio. Diluvió y se hundió el continente. Sí. ¿Tenemos evidencias, por ejemplo, en Europa o en Asia, de algún lugar geográfico que haya podido sufrir inundaciones, en sitios donde la gente se asentó, informó las primeras civilizaciones de la historia, aunque no fueran muy avanzadas, y sus supervivientes, al emigrar, como decís, pudieran expandir el mito de una tierra que quedó inundada? ¿Por qué sí? En Huelva. ¡En Huelva! Los onubenses. Así es como se llaman los de Huelva, por cierto. ¿sí? Sí, onubenses. Bueno, pues que se hizo un estudio geológico de cómo sería marisma de Hinojos. ¿puede Sí, ser? sí. Vale. De cómo sería hace, bueno, no sé hace cuánto, cuando existía... El mito de Atlántida siempre se remonta hacia los 10.000 antes de Cristo. Pues hicieron ese estudio y resulta que la forma coincidía con cómo la describía Platón. ¿Y cómo la describía Platón, a esta Pues, Atlántida? Eran como círculos de tierra, creo que eran 3, Ujú. rodeados de agua. De otros 3 círculos, canales semicirculares de agua. Y en medio la capital. Muy bien. Y había ahí en las marismas de Hinojos, en Huelva, pues una estructura en la costa parecida, ¿no? Sí. ¿Y algún otro sitio? Santorini. Santorini, ¿qué pasó en Santorini? No lo sé, es una teoría. ¿Qué pasó en Santorini? Un volcán, Alba. Sí. ¿Qué? Etna. ¿Qué pasó? Pium. ¿Y qué? Joder, pues que es una putada. Tsunami, se hundió todo. O sea, el volcán estaba un poco... No estaba en Santorini. Pero, ¿qué pasa? Que era súper fuerte. Al erupcionar, pues desplazó una masa de agua gigante que se transformó en un tsunami y hundió Santorini. Santorini, la civilización minoica, Sí. Creta, muy avanzada para aquel momento, y sufrió el estrago de una granola, de un tsunami, y se fue La al granola, carajo. eso no es. ¿Cómo? La granola se come. Por favor, continuemos. ¿Y qué podemos decir?
Opinión ya para ir cerrando titular. Mu, ¿por qué elegisteis Mu? Porque el nombre. El nombre. Magnífico. 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 Nos encantó. Os recordaba esa onomatopeya clásica de las vacas. Sí, sí. Y Porque es interesante. Sí. Yo había escuchado A hablar ver, de Mu. ¿habías escuchado hablar Pero de no Mu? tenía ni idea, en plan, yo había escuchado como que cosas así de loquillas, ¿sabes? Cosas loquillas. Sí. Y En al plan, final, la Mu conclusión a la que llegas... desapareció, pues oye, no existió. No Es que existió lo tengo jamás. claro yo, ¿eh? Porque en plan, a lo mejor Mu... A lo mejor Mu... Se escucha, no hay problema. Pues... O sea, vale, puedes decir tú lo que quieras, puedes encontrar tablillas de fango, puedes no sé qué, pero realmente no hay evidencias de que estuvieran esas tablillas y además, desde el punto de vista de científico, geológico, no, o sea, si se hubieran desplazado los continentes o hubiera cambiado la forma y eso hubiera provocado que se hundiera por lo que sea... En medio del Pacífico, proceso- recordemos, es difícil porque no hay Ya. propiamente un límite de placas. Pero si hubiera pasado, Ujú. ese proceso dura decenas de millones de años y Mu se hundió hace 100.000 años, por lo que es que otra teoría que se refuta. O sea que Mu sería, al final, o sea, valería muy bien para explicar cosas sobre civilizaciones precolombinas, por Ujú. ejemplo, Ujú. que no se conoce muy bien sobre ellas, pero al final, desde el punto de vista científico, pues es imposible que un continente se hunda así como así sin dejar rastro. Ujú. Y todo lo que hemos dicho anteriormente pues refuta la teoría. Entonces Mu sería como un continente ficticio inventado por el ser humano para suplir huecos vacíos en la historia de las civilizaciones pasadas. Pero entonces esas tablillas llegaron a existir, seguramente tampoco. Nunca lo sabremos. María, Yonaguni. Bad Bunny, nombre lamentable, por cierto, hizo una canción. Sí. ¿Tú crees que te ves capacitada para hacer una canción sobre Mu, el continente que nunca existió? Tú míralo, está ahí triste, está llorando. Yo creo que de tan triste que estaba, él mismo se provocó el diluvio, la inundación. Estaba muy triste. ¿Tú crees que ¿verdad? lo puedes relacionar con algún tipo de temática así amorosa y crearme el nuevo hit del verano? Yo creo que Mu estaba enamorado de Lemuria. Claro, Sí. pero sí estaban que- separados ahí. Sí. Pero estaban... ¿Tú has visto Your Name? Your Name, Kimi no Nawa. Sí. Sí. Pues claro, cada uno estaba en una línea del tiempo diferente. Sí. Porque no existieron a la vez. Y entonces, claro, es tan triste Porque se pasó quieren la conocer. debacle, que vino de arriba. Sí. Sí, y se querían conocer y no podían. Entonces, claro, yo creo que sí. Your Name, Mu. Sí. Bueno. ¿Alguien del público? Preguntas para estas chicas. Sí, ¿hay alguien que levanta la mano? ¿Veo a alguien? Sí, Que no puedes obligar. soy yo el que levanta la mano. ¿Creéis que estos continentes perdidos, tú, María, acabas de mencionar a Lemuria, que veremos más adelante, ¿no es así, Víctor? Sí, di que sí. Por supuesto. Lemuria, Mu, la Atlántida, ¿crees que todos por igual tienen visos de fraude o de haber existido alguna vez? Algunos tienen más... tienen más argumentos de por qué podían haber existido que otros, pero todos... Yo creo que aún si ha habido algún continente que se ha hundido, no se ha descubierto. Y tampoco creo que haya habido ninguno porque habrían rastros y no hay. Ya veremos. Ya veremos. Lo veremos en una siguiente entrega de este podcast. Bueno, Alba, ¿sigues pensando en la destrucción del mundo? O al menos en la tuya. Sí, ¿Sí? sí. ¿Algún mensaje para la gente que vendrá en los próximos años y se tenga que enfrentar a esta situación del primero de bachillerato? Junio, exámenes hagan finales. bachillerato. Que no hagan bachillerato. No, es que no sirve para nada. No sirve para nada. Sistema educativo español, Una mierda. unas palabras. Uy, buah, me puedo poner a criticar aquí. Adelante, tu minuto de gloria. Mira, está todo mal hecho. Porque, porque ahora estamos haciendo 7 exámenes, de los cuales de 6 de los 7 exámenes no hemos sacado ni el tema, porque no ha dado tiempo a explicar todo el temario y han puesto examen, porque hay que poner un examen, porque hay que evaluar, porque están locos con los exámenes y pues hay que evaluar de alguna forma, y aunque no hayamos hecho una mierda y los profes no le hayan explicado nada, pues es así la vida. Pues no tiene ningún sentido. Y está todo mal hecho. Está todo mal hecho. Sí.
la culpa es siempre de... Y encima se ha Encima, normalizado. se ha normalizado, Porque, es verdad. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó? Mira, mira. Diego, ¿qué pasa? ¿Para qué sirven Eso los digo exámenes? yo, eso digo yo. ¿Hace falta que responda? Yo creo que la respuesta que tengo que dar es que son una herramienta que tenemos Abusáis. a Abusáis. todas luces bastante justa para evaluar vuestro nivel sobre determinados conocimientos Pues que hemos vaya enseñado. mierda. Es una herramienta más, como cualquier otra. Sí, no, mentira. Sí, correcto. O sea, 7 exámenes en una semana, ¿tú piensas que después Correcto. yo me voy a acordar de algo? Estoy de acuerdo. No. Diego, ¿tienes alguna otra alternativa, alguna idea? Si quieres puedes venirte. Lo veremos en el próximo podcast. Bueno, quizás en el próximo no, porque viene Adri, pero después sí. Te trasladaré esa pregunta. Espero que tengas margen de tiempo como para pensar una alternativa a métodos para enseñar que no sean vomitar lo que me han enseñado y que después me olvidaré. Cosa que ha pasado siempre, desgraciadamente. Tienes toda la razón del mundo. Cosas más interesantes habría que saber. Como Mu y Continentes Perdidos. Sí, es que encima ni en la mitad de las clases ni aprendes. Y después te tienes que estudiar tú en tu casa, entonces pues, ¿qué es? Pierdes el tiempo y ya está. ¿Así piensas de CTMA? De CTMA no, pero de muchas otras sí. Pues me quedo con eso. En CTMA siempre hay conocimiento y diversión. Le damos un aplauso a estas ponentes. ¿Qué pone?